Buenas amigos, bienvenidos una vez más a su programa Comentando, que abarca todo el saber humano. Yo soy Carlos Cabezas y en el día de hoy tenemos la grata presencia de la doctora Cristina Baghinotti. Cristina viene todos los meses para presentarnos diferentes aspectos sobre la psicología. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que se trató hace 2 años y medio en este programa con ella precisamente sobre la neurosis y la psicosis. Comprendan mejor la neurosis y la psicosis, tenemos que primero entender qué es la normalidad. Y aquí, con este puzzle que yo he puesto, hago la diferencia entre una situación de normalidad y una situación neurótica, y luego de ahí pasamos a la psicosis. La persona normal es una persona que tiene todas las piezas de su vida, los aspectos de su vida armonizados. Quiere decir que está en salud, que no guarda rencor, que vive con intensidad su familia, sus amigos y aún estar a solas con su propia persona. Es decir, esto que es un rompecabezas muy simple, y es para explicarles realmente, y ustedes van a entender en profundidad de qué se trata esta diferencia. Entonces, esta es la normalidad. Un hermoso paisaje, el paisaje de mi vida, todas las piezas están en su lugar. Ahora, cuando pasamos ya a la neurosis, las piezas de esa vida ya no están en su lugar. Y vemos que, aunque pueden llegar a coincidir, no coinciden. Hay que hacer una terapia profunda para que vuelvan a coincidir y hagan sentido y uno se sienta feliz y no viva angustiado y estresado. Ahora, la diferencia de esta situación, que es reparable con la psicosis, es que en la psicosis no tenemos posibilidad alguna de reparar esta situación, porque aquí hemos perdido contacto con la realidad. Vale decir, ya vivimos nuestra realidad interna, nuestras fantasías, nuestras alucinaciones y delirios. Esto es lo que normalmente nosotros llamamos locura. En algunos casos particulares que vamos a hablar ahora, se puede llegar a revertir, es decir, se puede curar. En algunos casos muy particulares, aunque en general esto no es curable. Bien, Cristina, siempre es necesario que nos insistan, sobre todo cuando hay que aprender cosas en reiteradas ocasiones, para que no se nos olvide y sobre todo para actualizarnos. Exactamente. Han pasado 2 años y medio. La ciencia, ¿qué tiene que decir ahora? Bueno, en realidad acerca de la psicosis y de la neurosis puede haber actualizaciones en los tratamientos, pero generalmente se mantienen igual. Podemos hoy hablar, y algo muy importante de aclarar, es el tema de lo que implica, habíamos en el video visto las diferencias, pero no dijimos que lo que contiene el síntoma fundamental de la psicosis, por ejemplo, son las alucinaciones y los delirios. Esto es muy importante de decir. El delirio es una construcción falsa, una idea falsa que construye la persona. Y entonces él cree, por ejemplo, que no nació en tal familia, sino que es hijo de un jeque árabe y va a salvar al mundo. Eso es un delirio. Luego la alucinación puede ser visual, táctil o auditiva. Es decir, que el corte con la realidad se produce por estos dos grandes síntomas que hay. El psicótico vive justamente una irrealidad. La alucinación, por ejemplo, auditiva, que son las más comunes, le dicen al psicótico qué tiene que hacer. Si tiene que suicidarse, si tiene que matar a alguien, están en peligro sus hijos, como vimos el caso de Andrea Jake hace muchos años, que mató a sus 5 hijos ahogándolos en la bañera, porque escuchaba voces que le indicaban que los matara porque iba a venir un desastre, ¿no? Y entonces ¿Qué tipo de psicosis era esta? ¿Era una paranoia o una esquizofrenia? Es una esquizofrenia, exactamente. Y justamente hay muchos tipos de psicosis, ¿verdad? Y entonces yo quisiera ver en la pantalla el esquema que les traje para poder determinar la cantidad de psicosis que hay. Bueno, tenemos la psicosis tóxica, ¿no? La psicosis tóxica es una psicosis provocada
por alcohol, por drogas, por la abstinencia a las drogas, también ocurre eso. Entonces hay que tener cuidado de eso. Tenemos la reactiva breve, que es la psicosis del inmigrante, corta con la realidad, tiene delirios, alucinaciones, porque es muy impactante lo que le sucede, llega a otro país, ¿verdad? Y entonces se tiene que adaptar en condiciones a lo mejor paupérrimas. Pero se da lo contrario también. Por supuesto, pero estamos hablando de lo que ¿Es una enfermedad o un trastorno? No, la psicosis es una enfermedad psiquiátrica, eso desde ya. ¿Por qué? Porque lleva medicación, fármacos y terapia al mismo tiempo, pero lo controlan los fármacos. La otra es la orgánica. Tú sabes que, por ejemplo, los traumatismos, las infecciones pueden provocar una psicosis, ¿verdad? Por ejemplo, los enfermos postcardíacos que han sido trasplantados del corazón, les dan drogas para rebajar el trabajo cardíaco y entonces ellos pueden tener alucinaciones y tener lo que es un rash psicótico. Acá lo podemos ver. Vemos el delirante. El delirante es una psicosis en la que hay exclusivamente delirios, nada más que delirios. La esquizofrenia, que es la principal de la psicosis. ¿Por qué? Porque es el brote psicótico que dura más tiempo, dura más de 6 meses. Luego la esquizofreniforme, que dura menos de 6 meses. La bipolar. ¿Y qué es la bipolar? Es un trastorno del ánimo que incluye, y por eso es psicosis, alucinaciones y delirios. El bipolar se maneja entre dos polos, justamente por eso es bipolar, dos polos. La manía, en el que se siente capaz, un superhombre, una supermujer, de hacer y de cumplir las hazañas más grandes. Tiene también delirios de grandeza, se siente superior. Y luego la depresión, en la que tiene alucinaciones de muerte. ¿El bipolar tiene cambios de carácter? Claro, exactamente, tiene cambios del ánimo muy fuertes, está muy bien, se siente capaz de todo, se siente energizado, realmente produce mucho, por eso no van al médico en esa fase, pero cuando pasan a la otra fase depresiva, ahí es donde aparecen alucinaciones y también aparecen delirios, pero las alucinaciones generalmente al depresivo le dicen que tiene que suicidarse, por ejemplo, o matar a alguien. Son maníacos depresivos. Es lo que antes se llamaba maníaco depresivo, sí, son trastornos severos del ánimo. Luego, si me colocan el video, por favor, tenemos aquí la depresión psicótica. La depresión psicótica es una depresión que justamente no tiene el polo opuesto, que es la manía. En la bipolaridad tenemos manía y depresión. En la depresión psicótica tenemos solo depresión con ideación de suicidio, y esto se trata de la depresión mayor. Entonces, que siempre incluye depresión de suicidio, es un caso realmente muy urgente. Luego tenemos lo esquizoafectivo, que es un trastorno del ánimo en que hay una división de la realidad, un corte con la realidad, pero también hay trastornos afectivos, no es ni uno ni lo otro. Esquizofrenia o esquizo, ¿qué significa? División, significa ruptura con la realidad. Esquizofrenia, división, frenia, mente, hay una ruptura de la mente. Y estas serían las categorizaciones importantes que vemos en la psicosis, que no habíamos dicho en el programa anterior. Es decir, todo esto, debemos decir lo siguiente: la psicosis es manejable. Hay esquizofrénicos que viven muy bien, pero tienen que mantener el tratamiento farmacológico. Pero no se cura. No se cura completamente, pero es tan manejable que podíamos hablar de curas transitorias, ¿verdad? En donde se sienten mejor, pero no se cura la psicosis, porque es ese quiebre de la mente, es esa condición mórbida. Y ahora vamos a pasar a lo que son las neurosis, los tipos de neurosis que no habíamos hablado la vez pasada. Y los tipos de neurosis son justamente los más clásicos: la obsesión, la histeria y la fobia.
Y a partir de la obsesión, la histeria y la fobia se abre todo un espectro, un arco iris de otras neurosis que van desde conductas cotidianas, no muy importantes, neuróticas, hasta conductas mórbidas, muy grandes. Por ejemplo, está la psiconeurosis, esas neurosis de repetición, en donde la persona repite constantemente un hecho que lo lastima. Por ejemplo, las mujeres que siempre se casan con hombres que las maltratan. Freud tenía un caso de una mujer que se casó 5 veces con 5 hombres que contrajeron cáncer y se murieron. Y parece ser que son como profecías autocumplidoras. Pero vamos entonces a aclarar la obsesión. La obsesión es generalmente lo obsesivo-compulsivo. Estos actos repetitivos, en los que el paciente o la persona mantiene a raya la angustia. ¿Siempre se da con compulsión? A veces no, hay rasgos obsesivos sin compulsiones, pero generalmente el obsesivo es compulsivo. Tenemos que aclarar otra cosa, la neurosis ya no se denomina neurosis sino trastorno mental, ¿verdad? Para sacarle el estigma. Y entonces ahora le decimos trastornos, ¿verdad? Pero son trastornos que implican un nivel elevado de ansiedad. Entonces la ansiedad es, debemos decirlo para aclarar bien esto, es una defensa evolutiva del hombre. En la prehistoria el hombre veía un animal salvaje y tenía miedo a ese animal y se alejaba y corría. Bueno, en la neurosis hay miedo, pero no es un miedo a un objeto real, es un miedo a un objeto imaginario, a algo que no conoce. Y esto provoca angustia, que es el síntoma fundamental y estructural de la neurosis, la angustia. La persona se siente mal, no se siente conforme con su vida, escapa, ¿no?, al patrón normal, entre comillas, quiero decir al patrón de comportamiento sano, o al patrón de comportamiento que nos hace sentir bien. Nos sentimos mal con nosotros mismos. Hay algo que está allí y que quiere resolverse a través de los síntomas, generalmente cuestiones de la infancia, ¿no? Y acá se envolvió Freud, pero también, y esto es más reciente, Karen Horn, otra psicoanalista que se apartó de la teoría de Freud, define las neurosis en su libro La personalidad neurótica de nuestro tiempo como algo de origen cultural. Es decir, que la personalidad neurótica de nuestro tiempo emerge no solo porque hay una predisposición a la neurosis, sino porque además la cultura nos lleva. ¿Todos en general somos neuróticos? Somos neuróticos por estructura. Esto quiere decir que tuvimos un trauma primero y fundamental que fue apartarnos de nuestra madre, el nacimiento. Es decir, todos somos neuróticos por estructura. ¿Involuntario? Sí, sin duda. Bueno, las otras neurosis también son involuntarias. Luego tenemos la histeria, y la histeria se caracteriza por las grandes manifestaciones, exteriorizaciones somáticas en el cuerpo. Por eso lo principal es la histeria de conversión, en donde un problema psíquico, es psicógeno, se transforma en un problema físico, baja al cuerpo y de pronto hay una parálisis. Freud tuvo una paciente que cuidó al padre en los últimos momentos de su vida por mucho tiempo, estaba en la cama y ella con su brazo lo consolaba y lo sostenía. Cuando el padre fallece, ella hace una parálisis de ese brazo, era una paciente histérica sin duda. Entonces pasa un problema psicológico, psíquico al cuerpo, ¿verdad? Luego tenemos las Pero fobias. siempre base somático también. Sí, generalmente la histeria se caracteriza por la por la ingente frecuencia de trastornos somáticos, que significa que son parálisis o trastornos. Hace poco vimos un caso de una histeria de conversión, Dr. Drew la presentó en su programa, de adolescentes en un colegio que todas presentaban convulsiones sin causa orgánica, es decir, no había causa orgánica. Entonces, de alguna manera ahí hubo también una suerte de repetición histérica de un síntoma, ¿verdad? De un síntoma que pudo haber sido particular, individual, y luego fue copiado también, porque existe lógicamente esa imitación. ¿Se da tanto en hombres y en mujeres? Se da más en la mujer porque histeria viene del latín histeron, que significa útero.
Originalmente, algunas teorías de los griegos, como Aristóteles, decía que la histeria era algo de la mujer, nada más, porque el útero salía de su lugar, fíjate lo que decía Aristóteles, salía de su lugar y navegaba por el cuerpo, y cuando llegaba al cerebro, pues daba el ataque de histeria. Bueno, esas cosas que sucedían al comienzo, hasta que después entró a funcionar la ciencia. Lo cual es hoy en día algo al revés. Algo al revés, claro. Bueno, pero tenemos que decir que, por ejemplo, la obsesión compulsiva, el paciente a través de los rituales, de abrir varias veces una puerta antes de irse, etcétera, lo que trata de poner de hacer, las cosas en orden. claro, todo tiene que estar muy bien. Está tratando de poner Yo soy a raya. algo obsesivo compulsivo. Claro, y es algo que no se puede evitar. El paciente sabe que es absurdo. Yo sé que es absurdo colocar el vaso bien 20 veces hasta que lo veo correctamente ubicado, pero sin embargo no lo puedo evitar y lo hago. Y entonces eso mantiene a raya esa angustia existencial, que tiene también características de la ansiedad. La ansiedad, por ejemplo, cuando uno tiene miedo a un objeto real, da taquicardia, da temblores, problemas intestinales, Pero Cristina, vómitos, todo tipo. Y la angustia también a veces tiene manifestaciones fisiológicas. pero la ansiedad y la angustia no están en la misma línea. No están en la misma línea. La ansiedad es un objeto, un miedo a un objeto real. Cuando nosotros hablamos de tener miedo a algo irreal, estamos hablando de una angustia, que generalmente es existencial. La ansiedad es siempre fisiológica, es una respuesta adaptativa que la tenemos dentro de nuestro es genético, es evolutivo. Ahora, la angustia es existencial y tiene más que ver con mi puesto de persona en el mundo. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿Cómo puedo yo cambiar? Pero no se unen las dos. Están separadas. En algún punto, cuando levantan mucho en neurosis, se levantan mucho los niveles de angustia, como la fobia, que es lo que vamos a hablar ahora, se provoca esta sensación de angustia, que es el tronco, la cosa estructural de la neurosis, sin duda. En ese puede ser ese orden correlativo. Y las fobias, lógicamente, son miedos específicos, ya no a objetos, pero sí puede ser a animales, y ahí hay un gran problema de ansiedad, ¿verdad? En donde se teme a los animales, a los espacios abiertos. Pero también hay una fobia social. Ahora surgió la fobia social. Esa es una actualización. La fobia social, que está fomentada también por esta época en la que vivimos, ¿verdad? Entonces ahí en las fobias podemos ver mucho más la manifestación de la ansiedad que la angustia. Pero también vemos, en el caso de las fobias, la angustia, cuando, por ejemplo, una niña que odia a sus padres no lo puede manifestar, y entonces desplaza ese odio y tiene miedo a los animales. Entonces ahí podemos hablar de la angustia, ¿verdad? Cuando alguien no puede manifiestamente expresar el odio a aquellos que ama, entonces lo desplaza y tiene miedo a otras cosas. Tiene miedo. Freud tuvo un caso del niño que temía a los caballos, ¿no? En realidad temía al padre, que era un padre rígido y brutal. Pero no hay rasgos también ahí psicóticos de paranoia. En la neurosis puede haber, cuando es mórbida y muy aguda, puede haber algún rasgo psicótico. Ahora, la esquizofrenia, hay también rasgos de carácter, la esquizofrenia paranoide, ¿no? Paranoide, oide siempre significa que se parece a, pero no es. Es una tendencia. Se parece a, pero no es. Esa es exactamente la definición. Vale decir que cuando yo digo oide, yo estoy diciendo, bueno, es un individuo que tiene rasgos de paranoia, pero no es específicamente el diagnóstico. Por ejemplo, cuando llegan muchas veces los cubanos recientemente a Estados Unidos, vemos que al hablar, cuando vamos a decir cualquier cosa que puede ser un poco peligrosa, sí, en algún sentido, miramos a los costados con ese sentimiento paranoide
de que nos están vigilando. Claro, claro. Bueno, lógicamente la paranoia es un rasgo de nuestra época. Por ejemplo, los pueblos oprimidos, lógicamente siempre van a estar paranoicos. La gente, la población, se va a sentir, porque ¿qué es la paranoia? Sentirse perseguido. Cuando nos sentimos perseguidos, en este caso por algo real, por un régimen, por una opresión, pero también hay paranoias de personas que se sienten perseguidos y no saben determinar acerca de qué, pero sienten un peso como si estuvieran perseguidos. Tenemos que decir, que no dijimos en el programa anterior, que hay defensas contra esa angustia terrible que siente el neurótico, y esas defensas son varias también. Está la negación, por ejemplo, es decir, la madre que un hecho terrible, se le muere un hijo, lo niega y actúa como si siguiera viviendo el hijo. La intelectualización, en donde yo me distancio de lo que siento, el problema que tengo, y lo empiezo a analizar fríamente. La racionalización, en la cual yo racionalizo. Por ejemplo, soy un obsesivo compulsivo que antes de sentarme, limpiar varias veces la silla, si no, no me siento. Entonces digo, lo racionalizo y digo, le doy una razón lógica. Esta época hay demasiados gérmenes, tenemos que asegurarnos que nos sentamos en un lugar limpio. Pero en realidad es el problema que él tiene, que es lo que le está generando ese síntoma. Generalmente con las neurosis son trastornos infantiles en el orden de la sexualidad, decía Freud, problemas no resueltos que vuelven, ¿no? Que vuelven y que quieren ser puestos en escena a través del síntoma para resolverlo, pero no lo resuelven. ¿Dónde colocamos el complejo de Edipo de Freud? Bueno, ahí de alguna manera las neurosis están relacionadas con la mala resolución del complejo de Edipo también. Es decir, que la ubicamos dentro de las neurosis y no de la psicosis. Porque sin duda que el complejo de Edipo es un núcleo fundamental, de acuerdo con la teoría de Freud. No todos admiten como válido el complejo de Edipo, pero la mayoría sí, en donde realmente hay una triangularidad. El primer amor del niño es la madre, los primeros amores, el padre y la madre, y entonces existe este complejo de Edipo, que puede ser directo o puede ser cruzado, del varón a la madre o del varón al padre, de la madre al padre o de la madre a la madre. Bien, Cristina, te había afirmado con anterioridad que entonces todos somos neuróticos. ¿Y la neurosis tiene cura? La neurosis sí, remite muy bien, lógicamente que necesitamos tratamiento. En algunos casos, si es muy mórbida, muy patológica y hay que dar fármacos, dura un poco más y va a depender del fármaco, pero generalmente remite bien. Lo que pasa es que la persona tiene que aceptar ir al médico. Generalmente buscan ayuda porque se sienten mal. No es como el bipolar, que en la fase maníaca no va al médico porque se siente muy bien. Realmente el neurótico es una persona que se escapa del patrón de la vida normal del individuo. Léase esto de normal como las normas de la sanidad. Pero fíjate que te voy a decir algo interesantísimo de Karen Horn. Karen Horn dice, como ella piensa que las neurosis tienen un origen, junto con la predisposición de la persona, un origen en la sociedad, ella dice que, por ejemplo, tenemos que cuidarnos de no considerar a un indio que nos dice que tiene alucinaciones y que ve espíritus, considerarlo psicótico, porque dentro de su cultura, la psicosis, no la psicosis, las alucinaciones son realmente algo que engrandecen a la persona que las vive. Ocurre igual en algunas religiones que muchos criticamos, pero no vamos a especificar ninguna. Cristina, viendo este aspecto, me pregunto, ¿el neurótico tiene solución con el psicólogo y no con el psiquiatra? ¿O el psiquiatra también tiene que atender al neurótico? En los casos escasos, de las neurosis que concurren con algún síntoma psicótico, lógicamente que tiene que medicarlo un psiquiatra, porque los psicólogos no pueden medicar.
de modo pues no son médicos. Entonces sí, en esos casos escasos, pero en la mayoría de las neurosis son tratables con tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento cognitivo-conductual? Tenemos que, hoy en día, hablando de las actualizaciones, se usa mucho el cognitivo-conductual. ¿Qué quiere decir? El nivel cognitivo es el nivel de los pensamientos. Vamos a cambiar primero los pensamientos para después cambiar las conductas. Es decir, trabajo los pensamientos, los proceso, empiezo a ver mi vida de otra manera a través de un tratamiento y luego, por lo tanto, voy a tener conductas más sanas. Más sanas en el sentido que me hacen sentir bien conmigo mismo y con los demás, porque el neurótico tiene un problema severo con los que trabaja, con los amigos, con la familia. Muchos sacerdotes tienen un problema, que me imagino que también los pastores protestantes y algunos líderes de otras religiones lo puedan tener igual, pero me refiero a la cuestión de los sacerdotes católicos, que es lo que más conozco, y es que en la dirección espiritual aparecen personas que necesitan un tratamiento neurótico y el sacerdote no puede jugar a ser psicólogo para resolver ese problema, pero hay confusión en muchos de ellos. Es como si la moral, la ética cristiana bastaría únicamente para esta solución. ¿Qué podemos dar como consejo para evitar esta confusión? Yo creo que el sacerdote, en el caso de aquellos creyentes que tengan un sacerdote y concurran a la iglesia habitualmente, es importante como un primer auxilio. Yo creo que lo que hay que decirle a los sacerdotes es que ese primer auxilio lógicamente lo van a brindar, por una cuestión natural, pero aconsejarles que luego vayan a un psicólogo. Es decir, que cuando ven que realmente el problema es un problema repetitivo, un problema difícil, un problema agudo, deben ir entonces a un psicólogo. Sin duda. Está bien, el sacerdote puede ser como un gran amigo, ¿no? Como un consejero, pero no nos olvidemos que necesitamos profesionales que hayan estudiado, ¿no? Y que tengan la práctica de, a su vez, realizar tratamientos psicológicos. Que esa ciencia tenga las herramientas necesarias para poder dar una solución. Sí, tú sabes que sí, sin duda es una ciencia a nivel de la neuropsicología, ¿verdad? Pero como psicología no podemos decir completamente ciencia porque el fenómeno humano es mucho más relativo, ¿verdad? Y el fenómeno científico es algo taxativo exacto. Sí, pero dentro de una definición general de lo que es ciencia, entra como la teología, también es una ciencia. Perfecto. Pues muy bien, Cristina, cada vez que tenemos un programa es mejor que el anterior. Creo que esto le ha hecho mucho beneficio a muchas personas y sobre todo hará en el futuro. Amigos, muchas gracias y hasta la semana que viene en otro programa Comentando.